Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Bairi González y estamos en otro episodio más, en otro espacio más del programa Vidas Extraordinarias. Y es para nosotros un gusto estar acá, para mí es un honor estar acá, porque vamos aprendiendo. Hemos estado discutiendo acerca de la naturaleza de los hijos, hemos hablado acerca del mundo espiritual, hemos hablado de la luz que se ha tenido acerca del propósito de Dios para el ser humano, para sus hijos, y de qué podemos ser nosotros partícipes. ¿Cuál fue el propósito de que Él tuviera ese amor por nosotros? ¿Cuál es el punto de que lo sigamos y que sigamos sus ordenanzas, sus mandamientos? Y esto, al saber esto, al entender esto, vamos a poder tomar mejores decisiones y estas decisiones nos van a llevar a tener una vida extraordinaria. Y por eso me gusta mucho este espacio porque nos hace crecer, nos reta a poner en práctica aquellas cosas que vamos aprendiendo, como entender, por ejemplo, perder el miedo a la muerte. En este momento estamos viendo la serie de los regalos que Dios nos ha dado. Y hemos visto que estos regalos, que se habla en la Biblia como dones espirituales, son para edificación de la congregación, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y esto es muy importante que la iglesia, que la congregación lo tenga, porque son los sentidos que le permiten percibir el mundo espiritual. Y así como nosotros tomamos decisiones de, por ejemplo, esta comida ya no sirve porque nuestro olfato no lo dice o se mira mal, no lo vamos a ingerir, no lo vamos a aceptar en nuestro cuerpo. Espiritualmente hay cosas que debemos de discernir, hay cosas que debemos de entender cómo funciona para saber cuál es el siguiente paso. Así que eso es lo que hemos estado aprendiendo. Nos da mucho gusto que estés acá y esperamos que juntos vayamos aprendiendo de estos temas. Hemos visto que es importante que pidamos estos dones espirituales porque así como la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene esos sentidos, esa composición, la congregación debe de tener estos sentidos activos para que pueda moverse. Sin ellos la iglesia de Cristo está manca, está sorda, está coja, está muda y no puede hacer lo que necesita hacer, no tiene nada que le ayude a definir lo que está a su alrededor. Entonces son sus sentidos espirituales muy necesarios para poder tomar decisiones. Y hay algo bien bonito, bien interesante y que a mí me ha tenido, lo he agarrado como algo también personal, y es que dice la Biblia en 1 Corintios 14:1 que debemos de anhelar, que deseemos estos dones espirituales, que ese es el requisito que tenemos, anhelar estos dones. Después de haber aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es desear fervientemente estos dones. No necesitamos tener una carrera teológica o tener muchos años en la vida cristiana o ser cristiano desde que nací. Dice, mis abuelos eran cristianos, mis papás eran cristianos y ahora yo lo soy y ahora ya tengo derecho a estos dones. Tenemos derecho porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y si los deseamos ardientemente y si Dios quiere darnos este regalo, los regalos no es por mérito propio, sino es que nos lo quiso dar. Así es. Y entonces esa es la condición. No tenemos que ser maduros espiritualmente, aunque nos incentiva toda la palabra de Dios a honrar estos regalos, a decir, comportémonos como hijos de Dios porque nos amó, porque nos dio estos regalos, y no por eso, por tener un don, vamos a sentirnos con la autoridad de mandar a los demás, sentirnos con la autoridad de que a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer porque yo tengo un don, sino que
nos insta a buscar en la palabra de Dios la guía y los pasos que debemos de seguir. Tú como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, debes de buscar estos dones. Necesitamos estos dones porque es para la edificación del cuerpo. Y hemos visto hasta en el último episodio, hemos visto el don de hablar en lenguas, el don de la interpretación de lenguas y la profecía. También el don de la ciencia de ver, el don de ciencia, y este sirve para ver el pasado y el presente. Y el don de la palabra de sabiduría, que sirve para ver el presente y el futuro. Y estos dones representan la boca, ¿verdad? También hemos visto el don de discernimiento de espíritus. Estos dos últimos son los ojos. Son los ojos, don de cierto. Ciencia y don de el don de ciencia, don de palabra de sabiduría son los ojos. El don de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas y profecía es la boca. Y el último que vimos fue el don del discernimiento de espíritus, que son los oídos. Y hoy tenemos un tema y un don, un regalo de Dios del que queremos hablar, y es el don de sanidades, o el regalo de sanar, le pongo yo, porque es un regalo poder ayudar a otros, ayudar a los miembros de Cristo, ayudar a la congregación con este don, y en este caso estas son las manos. Estas son las manos. Sí, vamos a hablar del don de sanidades o los dones de sanidades, como algunas versiones lo traducen. En ambos casos es el mismo don. Este don va a ayudar a los integrantes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con las diferentes enfermedades que padecen sus integrantes, para que sean sanados. Algo importante que hay que decir con estos dones es la persona que es asistida con los dones debe de practicar lo que es la humildad. La humildad porque como no son muy comunes, lamentablemente, cuando se presentan en algún miembro de la congregación, el resto de hermanos de la congregación tienden a admirarlos, a darles incluso ciertos atributos que no tienen. Y qué bueno que tú haces énfasis que los dones son un regalo, no tienen ningún requisito previo, sino haber aceptado a Cristo como Salvador, porque son un regalo. Yo sé que en algunos lados le piden que sea espiritual, que ore, que ayune, que vigile, que no duerma, y bueno, todo lo que le piden, no, todo eso es bueno, pero no por eso se reciben los dones, porque si no, no serían dones, serían salario. Entonces, lo que sí debe hacerse es que la persona que tiene un don primero debe practicar la humildad para que sea efectivo. Y segundo, debe buscar la madurez espiritual, eso sí es cierto, para honrar el don que le están dando. O sea, tenemos que decir que Dios no va a premiar a nadie por hacer milagros, lo va a premiar si desarrolló los frutos del Espíritu en él. Por eso nosotros encontramos en Mateo 7:22 que la gente que se presenta ahí le va a decir al Señor: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Dios no les dice que no lo hicieron, sí lo hicieron, solo que en su parte personal, en su vida privada, dijo: apartaos de mí, obradores de maldad. Bueno, el que tiene el don tiene que tener mucho cuidado, porque puede caer en ese error de pensar que porque le dieron el don, pues es maduro, de pensar que porque le dieron el don es importante, de pensar que porque le dieron el don puede hacer lo que le da la gana y sin sufrir las consecuencias. Al hombre que ha tenido más fuerzas en este planeta Tierra, llamado Sansón, tenía un don tan grande, pero su inmadurez lo terminó sepultando. Le quitaron los ojos, lo volvieron esclavo. Eso es clave. Entonces, estos dones, cuando Dios los da a la persona que los reciba, debe estar consciente de que debe practicar la humildad. Ideal sería que los hermanos no lo levantaran. Eso sería un regalo para él. Pero como es muy escaso, como dice, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, entonces aquí, como es muy escaso en las congregaciones, por no enseñarse y por no enseñar a la gente que debe buscarlos ardientemente, entonces, que son los requisitos que la Biblia pide para poder darlos, desearlos, buscarlos, procurarlos. Entonces, como son muy escasos, cuando alguien aparece con un don de esos, tienden a exaltarlo en la congregación. Y es lindo que lo tomen en cuenta, pero la persona que tiene el don debe tener el cuidado de
practicar lo que es la humildad, de saber que es un regalo que le dieron, que no es producto de su vida espiritual, porque algunos no tienen vida espiritual, increíble pero cierto, pero por eso es don. Y por eso puse el ejemplo de Mateo 7:22 y puse el ejemplo de Sansón. Son ejemplos claros donde ambos se nota que hubo sobrenaturalidad, pero no tenían. Unos eran obradores de maldad y el otro era inmaduro, y a los dos no les fue bien por eso. Entonces el que tiene un don debe honrar el don desarrollando su vida espiritual y practicando la humildad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque los dones que vamos a ver de aquí para adelante, si los anteriores son extraordinarios, estos son más extraordinarios. Digamos, son los dones que se representan los brazos del cuerpo. O sea, son los que van a hacer cosas con los cuales se va a obrar. Algunos le llaman los dones de poder. Bueno, está bien. Yo le pongo que son los brazos con los que se hacen las cosas. Bueno, y el primer de ellos es el don de sanidades. El don de sanidades es para exactamente ayudar al cuerpo de Cristo. Tengo que decir que estos dones son para la iglesia. O sea, se va a practicar todos estos dones en la iglesia. No va a salir, por ejemplo, a practicarlo con alguien inconverso. No es lo correcto. Lo correcto son dones para la iglesia. Para dentro del conglomerado de la iglesia deben practicarse. Para los de afuera están las señales que llevan los evangelistas también. Y eso es lo que debe practicarse. Lo que pasa es que mucha gente del cuerpo de Cristo, de las congregaciones, se va a buscar sanidad y milagros a las campañas evangelísticas porque en la congregación no le dan eso, no le surten eso. Pero si se lo surtieran, no tendrían necesidad de ir a las campañas a buscar sanidad. La encontrarían en la iglesia. Bueno, estos dones son para la iglesia. Este don de sanidades es para la iglesia y va dirigido especialmente para el cuerpo físico de los integrantes, de los miembros de la iglesia, para que puedan ellos recibir sanidad. Esta habilidad que Dios da, o este don que Dios da, se los da a los hermanos para que al orar por los enfermos, estos reciban sanidad. Que los enfermos reciban sanidad. Esto quiere decir que los hermanos por los que se ora son curados de sus enfermedades que los están aquejando. Esto de sanar a los enfermos está respaldado por lo que el Señor Jesús dijo antes de partir de esta tierra. Cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos, palabras que quedaron registradas en el Evangelio de Marcos 16:18. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y estos sanarán, dice la versión antigua. Esto de sanar enfermos en la congregación, fíjese que por eso todo lo que va dirigido al don de sanidades tiene su señalamiento dentro de la congregación. Insisto, si las iglesias y las congregaciones tuvieran este don en funciones, la gente de la congregación no tendría que ir a buscar a las campañas evangelísticas. Se van a las campañas evangelísticas porque aquí adolecen de ese don. Pero si tuvieran ese don aquí, no tendrían que ir allá. Aquello, insisto, son señales para la gente no convertida, para que miren el poder de Dios y se conviertan. Pero se da el caso que ahora muchos de los que se sanan en las campañas evangelísticas son de la iglesia. Eso quiere decir que hay una ausencia total de estos dones en la congregación. Y señores, debe existir. Por eso, como es para la congregación, mire lo que la Biblia dice. El apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, recomienda cómo debe hacerse. Y como es para los hermanos de la iglesia, él dice en Santiago 5, 14, 15 que debe hacerse. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Oiga. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí esto va dirigido a los hermanos de la congregación. El apóstol Santiago viene y ordena que entre los hermanos se practique el recibir sanidad. Santiago 5:16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Va dirigido a los hermanos porque tú no le vas a decir a la gente no cristiana, confiésense los pecados unos a otros. No, esto va dirigido exactamente para el conglomerado adentro del cuerpo de Cristo. Y entonces viene y tiene toda la autoridad de decir, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y que se confiesen vuestras faltas unos a otros, porque a veces la culpabilidad no permite que una persona sea sanada. Una persona que sabe que está pecando, una persona que ha faltado, que sabe que está haciendo malas cosas, el diablo lo acusa y entonces no se siente beneficiario de los dones de Dios, de los beneficios de Dios. Entonces lo que hay que hacer cuando vamos a decir, bueno, voy a sacar esto, pido perdón, me pongo a cuentas. Ahora, bien, pueden orar por mí para que sea sanado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. El orar por los hermanos de la iglesia para que sean curadas sus enfermedades es bíblico desde todo punto de vista. Y para eso están precisamente los dones de sanidades. El ejemplo de uso de este don de sanidades lo encontramos en toda la Biblia. Por ejemplo, la Biblia narra que en los días del profeta Isaías, el rey Ezequías se enfermó. Era un descendiente del rey David. Y de ahí se practicó lo que era el don de sanar. El rey Ezequías lo vivió. Isaías 38, 1, 2. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Bueno, Ezequías sabía que Dios podía sanar. Si no, no hace eso. Él sabía que Dios podía sanar. Entonces, como oró al Señor, se pueden ver el detalle de todo lo que aconteció al leer el resto de los versos, pero como oró al Señor, Dios lo escuchó y entonces Dios le dijo al profeta Isaías que le llevara un nuevo mensaje al rey Ezequías. Isaías 38, 5. Ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí añadiré 15 años a tus días. Bien, para que esa enfermedad se curara y se llevara a cabo la promesa que Dios le había dado al profeta, al rey Ezequías a través del profeta Isaías, el profeta Isaías ordena que le pusieran una torta de higos en la llaga que tenía Isaías para que fuera sanada. Perdón, Ezequías, para que fuera sanado. Isaías 38, 21 lo dice. E Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. Bueno, y que sane, dice aquí la versión esta antigua. Pero es lo mismo, ¿no? Otro ejemplo que se dio en los días del profeta Eliseo. Cuando Dios sanó al general Naamán de la lepra que tenía. Esto lo podemos nosotros encontrar en 2 de Reyes, capítulo 5, versos 9 y 10 y verso 14. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Y el 14 dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Le curaron su lepra. O sea, ahí están platicando lo que es la sanidad del cuerpo. Esto de la sanidad del cuerpo lo podemos encontrar en el ministerio del mismo Señor Jesús cuando anduvo en la tierra. Cuentan los evangelios que una oportunidad fue sanada una mujer que tenía un flujo de sangre. Eso lo narra Mateo capítulo 9, versos 20 y al 22. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Eso es sanar. Normalmente va dirigido a la parte corpórea, a la parte física. ¿Por qué Dios dejó esto? Porque nosotros no tenemos ahorita la salud divina que Adán y Eva tenían cuando estaban en el huerto del Edén.
ellos evidentemente yo puedo decir que no se enfermaban porque no iban a morir. Y si se enfermaban, se regulaba automáticamente el sistema físico para no sufrir quebrantos de salud. O sea, era algo como cuando alguien estornuda. O sea, nadie sale corriendo al médico porque estornuda, así de fácil. Y sin embargo, el estornudo es una limpieza incluso de bacterias y posiblemente de virus que uno tiene en las vías respiratorias y algunos otros gérmenes. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces entró la muerte. Y con la muerte entraron las enfermedades que llevan a la muerte. Pero ahí hizo la aparición de los quebrantos de salud. El Señor Jesús manifestó esto de sanar enfermos en todo su ministerio. Encontramos tantos milagros. De hecho, los miles de personas que lo seguían era por eso, porque Él sanaba, evidentemente. Y Él aprovechaba, por supuesto, a dar a conocer la palabra de Dios. Así debe ser. En la Biblia también se narra que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Un día que fue a la casa de Pedro, encontró que la suegra de Pedro estaba enferma y la sanó. Esto lo dice Lucas capítulo 4, 38 y 39. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Fíjate que no solo para esto, para que miremos que en el Antiguo Testamento, en el ministerio del Señor Jesús, sino en el libro de los Hechos, los apóstoles también sanaron. O sea, ellos entendían que el evangelio que Jesús había venido a traer a la tierra era para incluir la sanidad. Por eso encontramos que los apóstoles sanaban, y hay una narración muy extraordinaria que se hace en el libro de los Hechos 19, 11 y 12, cuando dice que sanaban de tal manera que incluso los paños eran llevados a las casas y sanaban los enfermos. Leamos los Hechos 19, 11, 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Dios, Bairi, es un Dios que brinda sanidad para los suyos. De hecho, una de las profecías dadas por lo que el cuerpo de Jesús iba a ser llagado era para que los enfermos recibieran sanidad. Ese era uno de los objetivos. O sea, a él no solo lo lastimaron, lo golpearon, sino que fue permitido porque era necesario que eso pasara en su cuerpo y que salieran llagas, porque eso iba a servir para sanidad de los que habían de creer en él. Esto lo dice Isaías capítulo 53, verso 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Oiga. Y por sus heridas hemos sido sanados. O sea, desde Isaías 53 no se habla y por sus heridas serán sanados, sino dice fuimos sanados, lo pone en tiempo pasado. Nosotros debemos ejercer la fe y creer que esas heridas que él sufrió era para que fuéramos sanados. Me llama mucho la atención porque el pastor que estuvo por mucho tiempo decía, la sangre de Cristo perdona los pecados, borra los pecados. Las llagas de Cristo sanan las enfermedades. O sea, todo lo que ocurrió en la vida de Cristo llevaba un objetivo. Por eso, y esto lo viene a decir el Evangelio de Mateo, se repite cuando lo menciona. Pero esa profecía tuvo cumplimiento al morir Jesús en la cruz de Calvario, al haber sido su cuerpo llagado. Señores y señoras, el verdadero evangelio incluye dentro de sus filas la sanidad de los enfermos. Así es. Entonces, la sanidad no es algo que esté lejos de nosotros, y es para este espacio para decir esto, y es tú y yo podemos pedir este don de sanidad. Este don de sanidad es de poder sanar
El Señor no, es un regalo que quiere darnos y no, hay algo muy importante que queremos recalcar y lo voy a recalcar de nuevo y es, no porque alguien tenga ese don quiere decir que es superior, porque no es por mérito o por trabajo que uno haga, yo me creo que soy superior porque yo tengo ese don, sino Dios tuvo misericordia, dejó este don porque el cuerpo de Cristo va a tener enfermedad, va a tener una dolencia y necesita ser sanada. Necesita ser sanado ese cuerpo y para eso es este don, para que los demás hermanos puedan ser sanados. No solo uno, no para enaltecerse uno, no es solo para tu casa. Claro que uno debe orar por los enfermos en su casa. El que funciona como sacerdote o el cabeza de hogar en la casa, que ore por los que están ahí, por las sanidades de su familia. Pero es para que la iglesia, para que los hermanos, para que el cuerpo de Cristo tenga sanidad. Y eso no requiere que sea alguien maduro para poder tener este regalo. Y eso es algo muy importante que queremos recalcar, porque como este es un don bastante visible, bastante evidente, se tiende como seres humanos, creo que tendemos a idolatrar muchas cosas. Y a exaltar a la persona que lo tiene. A exaltar a las personas, y no porque hay tanto adolescente fan o aquellos artistas que tienen tanta seguridad porque las personas tienden a idolatrar. El ser humano tiende a hacer eso. Lamentablemente. Y no, el cristiano no se salva de esa inclinación. Tal vez solo quisiera hacer un énfasis a Bayri en esto. Y quiero hablar a la persona que Dios, yo creo que lo que estamos enseñando en esta hora es porque Dios está abriendo los ojos de mucha gente que va a lanzarse a buscar los dones. Y los dones, si los busca ardientemente, va a recibirlos. Pero quiero hacer énfasis en estos dones que son muy visibles y son muy, muy exaltados por la gente. Y lo digo porque como escasean, como te dije, la iglesia de Cristo no debería salir a buscar sanidades a las campañas evangelísticas, eso es para los impíos. Pero como aquí escasea eso, entonces su necesidad van a buscarlo allá. Si existiera en la congregación, no tendrían necesidad de salir de la congregación para buscar sanidad en otros lados. Ahora, lo que sí quiero decirles, y énfasis importante, es la persona que tiene ese don debe practicar la humildad. Debe estar consciente que no se lo dieron porque es mejor, no se lo dieron como pago de algo, se lo dieron por la misericordia de Dios, es un regalo. Bueno, ¿por qué? Porque yo he encontrado alguna gente que Dios la usa en ese don y como la levantan mucho, se cree la divina. Y olvídate, y olvídate, y empieza a sacar sus caprichos y sus malos hábitos que tiene. Bien diría yo, todas sus inmadureces que tiene, empieza a mostrarlas. Y lo que hace con eso es confundir al cuerpo de Cristo. Y entonces se va a dar el caso que en el cielo van a haber muchas sorpresas. ¿Cuáles sorpresas? La sorpresa es que a este Dios lo usaba en el don de sanidad y sanaba a mucha gente y la gente va a pensar que cuando llegue al cielo le van a dar un montón de coronas y cuando vea la sorpresa es que no le dan nada. Porque no le van a dar por el don. Si él no hace nada, el don no lo maneja él, el don lo maneja Dios. Así de fácil, las sanidades las hace Dios. A él lo van a juzgar por el desarrollo espiritual que tuvo. Y entonces lo que debe hacer una persona que tiene ese don, se lo digo porque si Dios va a socorrer, y creo que lo va a hacer, a socorrer a la congregación con algunos dones que estamos mencionando, porque al final de los tiempos tengo que decirle que la iglesia se va a ir sin mancha y sin arruga, va para una boda, va bien vestida, va engalanada con todas las joyas y dones que Dios le dio. O sea, eso van a empezar a manifestarse ya. Y yo creo que alguna gente que me está escuchando, como dije, va a salir a buscar ardientemente eso y se lo van a dar. Pero el cuidado que debe tener es que aunque tenga el don, no se le debe olvidar que es un regalo, que no es suyo, que no es producto de su trabajo y que es una misericordia de Dios y que no saque a relucir todos sus malos hábitos y inmadureces que tiene. Yo he encontrado algunos que hasta malcriados son. Entonces, y ahí sí que para la mala crianza, ellos deben honrar el don desarrollando su vida espiritual, estudiando la palabra. Deberían de ser ejemplo de búsqueda, porque entonces honrarían el don. Y yo he visto muchos que Dios los usa con ese don y al ser mal ejemplo, pues especialmente los jóvenes, ¿no? Empiezan a hacerlas, como no tienen el don,
Lo único que aprende son unas mañas que él tiene y eso se lo van a cobrar a ellos. Esto es básico y es importante. Señores, estos dones deben existir en toda congregación que se hace llamar el cuerpo de Cristo. Así es, así que pidamos este don, sabiendo que con cada don hay una responsabilidad de honrar el don. Hay una, como se dice en algunos lugares, que el poder o esos regalos tienen una responsabilidad, porque justamente más personas lo van a ver. No olvidemos y no perdamos de vista que es para la edificación del cuerpo de Cristo y no por decir, ay, es que a mí me cae mal tal persona porque contesta mal y por eso no voy a orar por esa persona y no que no sane. Eso eso es egoísta. Si Dios te dio un don para usarlo para el cuerpo de Cristo, pues ese es su propósito, usarlo para el cuerpo de Cristo. Oye, esta es otra cosa importante. Yo he visto gente que sana cuando alguien ora por ellos. Y la persona que ora por ellos se aprovecha. Y algunos hasta están cobrando por eso. Dice, traigo una ofrenda especial y voy a orar y Dios lo va a sanar. Y la gente ante su necesidad va y aporta su dinerito que le ha costado ganárselo. Y puede que sane la gente. Pero ese es de los que Dios va a calificar en Mateo 7:22, que les va a decir al final, apartados de mí, obradores de maldad. Lo que debe hacer una persona que tiene ese don es tratar de ser ejemplo de santidad, de búsqueda del Señor y de humildad. Y entonces Dios lo va a usar más grandemente. Así es. Entonces es un recordatorio para todo el cuerpo de Cristo de que busquemos esto. Y tenemos una pregunta en los comentarios. Y dice, en las iglesias, en esta iglesia que mencionan acá, no se acostumbra a que los que han sido sanados salgan a dar su testimonio, como se hace en las campañas evangelísticas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo digo que si la persona fue sanada, y a mí me sorprendió porque cuando leí los evangelios, muchas veces el Señor Jesús le dijo, no digan nada. Yo hubiera dicho, vayan a salir a decirlo, pero cuando lo escuché vi que la mayoría decía, no, a algunos les dijo, no digan nada. A otros dijo, ve y cuéntale a los tíos con grandes cosas ha hecho el Señor contigo. A otros les decía, vayan y preséntense a los sacerdotes y den la ofrenda que deben dar por haber sido socorridos por el Señor. Pero miraba yo que Él no mandaba que la gente testificara. Entonces, ¿qué se da a veces en las campañas evangelísticas? Que no digo que es malo, pero para mostrar el poder de Dios está bien, pero muchos vienen y ponen a testificar a la gente para que la gente que escucha diga, ¡ala, qué bueno ese predicador! Con ese sí, con los demás no. Ellos van a caer en Mateo 7:22. Yo no puedo decir a la gente que no testifique. Deben testificar de los milagros que Dios le hace, por supuesto. Y alguna vez debe darse espacio para dar testimonio. Pero lo que se acostumbra es que dé testimonio para engrandecerse el predicador. Y ese objetivo está totalmente errado. El objetivo debe ser para que la gente sepa que Dios hace milagros y la gente pueda venir. Estoy hablando de las campañas evangelísticas. Y entre el pueblo cristiano, pues debe acostumbrarse alguna vez, cuando el ministro se sienta, dar la oportunidad para que dé testimonio, para que los demás aprendan que sí hay sanidad adentro. Ya. Ahora, los hermanitos en lo individual debe servirles eso para testificar. Evidentemente, deben testificar, mire, Dios sana, Dios me sanó, y que mejor si lo usan para evangelizar, eso estaría excelente. Y esto es para darle la gloria a Dios. Al final, es. Todo esto es para que Dios, el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado. Siempre haciendo hincapié en que nosotros no recibimos esos dones por mérito propio. Nada de lo que hagamos nosotros como hijos de Dios puede tener como resultado, entonces se merece este don, sino que Dios quiso dárselo a la iglesia. Y aquí hay algo también que me parece muy importante conforme vamos aprendiendo más dones, y es que está el don de sanidad, está el don de discernimiento de espíritus, está el don de sabiduría, y todos en conjunto logran afinar el propósito que tiene en la iglesia. Entonces, si alguien solo tiene don de sanidad,
pues solo va a hacer, tal vez no está haciendo lo que tiene que hacer, no está haciéndolo bien, y el don de discernimiento de espíritu va a decir, eso no es así, Así es. debe corregirse. Y entonces es un trabajo en equipo, en el equipo de todos haciendo el trabajo para el cuerpo de Cristo. Y entonces es importante entender que uno es parte de ese cuerpo de Cristo, no es uno individual. Fíjate que algo importante también, todo esto es, se le da mucha importancia a que una persona sea sana, se le da importancia porque escasea. Si fuera abundante en la congregación, pues... Y yo quiero hacer aquí una nota importante, y es que también se puede saber o se puede escuchar a personas que ya aceptaron a Jesús, pero van al mundo a buscar sanidad. Eso es terrible. A curanderos, vamos a decir. Y eso no está bien. ¿Por qué digo? Porque algunos dicen, pero sanan. Sí, pero ustedes no saben qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la persona va con una enfermedad y le ponen un demonio. Si lleva un espíritu que le está enfermando, lo que hacen es ponerle otro espíritu más grande que apacha a este. Pero el amarre que le hacen es superior, y ahí soltarse de eso. ¿Y para qué quiere usted sana ir a parar al infierno? Dijo el Señor, es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, pero ¿por qué van allá? Porque aquí en las congregaciones no se ha enseñado esto, no se practica, y entonces ante la necesidad son engañados por los lazos del diablo. Pero aquí, fíjate que me llamó la atención, perdón, que tú vas a terminar esto. Si aquí se practicara eso y se ejerciera eso, no tendría necesidad ni siquiera de ir a campañas evangelísticas. Aquí estarían ellos atendidos porque los dones fueron dados para la iglesia. Ahora, me llamó la atención porque aunque allá en el lado negativo hacen curas, pero no curan todo. Hubo una señora que anduvo con su hija bien mala y la llevaba a uno y a otro y a otro, y al fin llegó con una que le dijo, mire señora, esto no se lo van a curar aquí. A mí me dio risa cuando ella vino y dijo eso. No, aquí no se lo vamos a curar. Vaya donde los evangélicos porque ahí sí sanan. Le digo, la bruja diciéndole a la señora, y ella fue donde los evangélicos, aceptó a Cristo y su hija sanó. Por eso estaba contando ella lo que estaba ocurriendo. Bueno, óiganme hermanos, no necesitamos el mundo negativo para recibir sanidad. Y no necesitamos, ni siquiera necesitaríamos las congregaciones ir a las campañas evangelísticas a buscar sanidad si le diéramos espacio a este don. Entonces la gente estaría sanando y testificar alguna vez, pero cuando hay mucha sanidad no se testifica. Por ejemplo, cuando le dicen a alguien, por favor, Dios lo usó un mensaje de lengua, sí, pase a testificar como Dios lo usó un mensaje de lengua. No, porque vemos que se manifiesta. La persona que interpreta la lengua, ¿acaso le dice, pase a testificar cómo fue que Dios lo usó para interpretar lenguas? Tampoco. O la que da profecía, pase a testificar porque da profecía. No, porque son dones que se ven en toda la congregación. Es tanto que se mira que muchos ni atención le ponen a lo que Dios dice, pero si hubieran más sanidades, entonces claro, de vez en cuando había que testificar, pero no es para testificar, es para beneficio del cuerpo de Cristo. Y no estoy en contra de que la gente testifique. Si es para gloria de Dios, ok. Pero tampoco deben agarrarse los cultos para estar testificando. Y la palabra de Dios, y la adoración, y la búsqueda al Señor. O sea, tenemos que tener un equilibrio. Debe haber un orden, como lo veíamos en el don de la profecía, donde decía que 2 o a lo más 3, y no porque no vaya a haber más mensaje de Dios, sino que debe haber un orden para que sea edificación, porque si hay desorden no va a edificar al resto. Entonces, sí debe haber un orden. Y tenemos una última pregunta en YouTube y nos dice qué dones son los que necesitan madurez. ¿Cuáles son los dones que necesitan madurez? Y si hay dones que necesitan algún requisito o todos. Y ya habíamos contestado esta parte diciendo que no hay ningún requisito. Hay 2 requisitos para los dones. Aceptar al Señor Jesús en tu corazón y querer estos dones, anhelarlos fervientemente. Son los 2 requisitos que hay. Debe haber una madurez. Puede que no haya una madurez espiritual y Dios decida dar un don o recibas un don, pero tu responsabilidad es como tener las llaves de un carro y uno no sabe manejar. Y entonces te las van a regalar.
tu responsabilidad es aprender a manejar correctamente. Bien. Para no provocar un accidente, para no provocar o herir a alguien más. Tu responsabilidad es aprender a manejar. Entonces, tu responsabilidad como hijo de Dios que recibe un don es honrar ese don. ¿Cómo? Leyendo la palabra, buscando su presencia, orando. Siendo ejemplo. Siendo ejemplo, que tu vida vaya... Y nuestra vida es un constante trabajo en construcción. Lleva una transformación constante en el que vamos haciendo cambios, en el que el Señor va cambiando y transformando nuestra vida. Entonces es un proceso. Entonces el honrar ese don es ir creciendo espiritualmente. Fíjate que tengo que hacer énfasis en esto porque lo he visto. Yo he visto algunos que Dios los usa con dones sobrenaturales. Y en lugar de honrarlos, lo que hacen es echar a andar sus caprichos antojadizos y sus malos hábitos. Como la gente viene y los levanta, ellos son engañados por eso. Y no saben que se los van a cobrar porque están sirviendo de mal ejemplo. O sea, Dios se los da para beneficio. Dice que los dones son para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, si lo que estás usando los dones no es para edificar al cuerpo de Cristo, los estás usando mal, aunque sean de Dios. Ahora, también se da un caso, y esto va para los ministros. Algunos ministros, como no saben esto, miran a una persona de no muchos años convertida con un don y la pachan y la tratan de anular. Entonces, lo que debe agarrar el ministro es jalar a esa persona, discernir que el don es de Dios y entonces empezar a instruirla para que sirva de ejemplo a los demás. Claro, hay quienes con ese don vienen y se ponen caprichosas y a mí nadie me manda y me voy 7:22 tenga cuidado porque va a ir a caer al 7:22 de Mateo. Y eso es lo que tiene que tener cuidado. Pero la persona que tiene el don debe ser ejemplo de sujeción, de búsqueda, sí, para que los demás busquen al Señor y al buscar al Señor también Dios les va a dar dones a ellos. Y cuando hablamos de madurez, es una madurez espiritual, que tu alma vaya creciendo y no se quede chiquita con, como dices, los caprichos que a veces uno ve a un niño, yo quiero este dulce, yo quiero este dulce, yo quiero este dulce. Si tú tienes actitudes así y la palabra de Dios te redarguye y dice, no debes de hacer esto, la palabra de Dios dice que debes, por ejemplo, yo me enojé con mi vecina y estoy... o yo qué sé, estoy enojado con mis papás porque toda la vida, qué sé yo, me trataron mal. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo que ellos hicieron es aparte, pero tus actitudes deben ser honrarlos. Y entonces es parte de ir madurando, es parte de ir cambiando, es parte de ir creciendo y poner el ejemplo en actitud, tratar de imitar a Cristo. Entonces, nuestra invitación, ya nos hemos pasado bastante del tiempo, pero nuestra invitación es que busquemos ardientemente estos dones, conociendo el propósito de los dones del Espíritu, que son exhortar, edificar y consolar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y esos son los objetivos que deben seguirse. Y alguno dirá, es que no lo quiero pedir porque me da miedo que me toque Mateo 7:22. No, la idea es que entiendas que ese es el propósito y que debes buscar que ese propósito se cumpla. Y pide ardientemente esos dones. ¿Por qué? Porque va a ayudar a muchos. Va a ayudar a tu familia, va a ayudar a la congregación, va a ayudar al cuerpo de Cristo y que podamos entonces como cuerpo de Cristo ser luz a los demás. Así que nuestra invitación es que pidamos estos dones fervientemente. Te agradecemos tus comentarios, tus saludos. Si crees que puede ayudar este tema, conocer este tema a alguien más, compártelo y que el Señor te bendiga. Queremos que sepas que estamos orando por ti, estamos orando por tu hogar, por los tuyos, y que el Espíritu Santo lleve esta palabra hasta donde tiene que llegar. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente programa. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos. Y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante. Ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.